Elogio de la vida sencilla por Eduardo Gutiérrez Gutiérrez. El propósito de mi comunicación es justificar la necesidad de desarrollar o de articular un proyecto de carácter multidisciplinar y basado o fundamentado en una ética, en un sistema de filosofía moral, cuyo objetivo sea la resolución de lo que he denominado reto urbano, desafío urbano, crisis urbana o problema urbano. Este problema urbano es, a mi juicio, uno de esos problemas de carácter global que más urgencia tiene. El reto urbano no es que sea más importante que otros retos de carácter global, como por ejemplo el cambio climático o la violencia social. En absoluto, estos dos últimos y otros muchos son también problemas muy importantes y muy urgentes. Pero pienso que el reto urbano, el problema urbano, es un problema de problemas. Es decir, sin perjuicio de que haya otros problemas mucho más importantes, en el contexto de los nuevos entornos urbanos es donde acontecen con implicaciones dramáticas todos los demás problemas. Un ejemplo, el problema del cambio climático es un riesgo global muy importante en el que muchas instituciones nacionales e internacionales están ocupados y preocupados. Es muy importante y debemos coordinarnos globalmente para resolverlo. Pero lo que propongo es que el reto urbano nos ofrece un contexto idóneo para una resolución más satisfactoria tanto de este problema del cambio climático como de otros, como he mencionado, de la violencia social. Digamos que es en el entorno urbano donde estos problemas adquieren dimensiones verdaderamente dramáticas y, por tanto, si conseguimos intervenir en la resolución de estos problemas tal y como acontecen en los espacios urbanos, conseguiremos prevenir de alguna manera tanto el problema urbano como los otros. Dicho de una manera más formal, la resolución del problema urbano abre vías para la resolución de otros problemas de carácter global. Puesto que los fenómenos, los acontecimientos y los procesos que participan del reto urbano son analizados, diagnosticados y su profilaxis se dirige desde diferentes categorías científicas y técnicas, el proyecto para su resolución debe ser multidisciplinar. Por ejemplo, pues debemos articular planes y programas desde la sociología, desde la antropología, desde la ecología, la psicología, el urbanismo, la arquitectura, el derecho, la ingeniería, la epidemiología social, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de que desde cada una de estas disciplinas y otras muchas se plantean metodologías resolutivas muy diferentes, porque cada una maneja conceptos diferentes, instrumentales diferentes, etcétera, pienso que el propósito de todas estas vías de resolución del problema urbano es el mismo, que los entornos urbanos, por una serie de procesos y acontecimientos vividos desde, digamos, los dos últimos siglos, desde finales del siglo XIX, obstaculiza el buen vivir. Es decir, tanto la arquitectura como la ecología, como el urbanismo, como la epidemiología social, como la psicología, cuando se centran en los entornos urbanos, tratan de resolver un mismo problema que es de carácter moral, que es cómo hacemos que los entornos urbanos sean un lugar donde los seres humanos puedan vivir bien, en paz, en armonía, en solidaridad con los otros y, en fin, que los entornos urbanos sean ese lugar donde ser feliz, a juicio del planteamiento que hacía Aristóteles de este tema, o que realmente Status macht frei, es decir, que realmente, como pensaban los alemanes de finales del 18 e inicios del 19, las ciudades, el aire de la ciudad nos haga libres y no nos esclavice, no nos oprima, no genere problemas de salud o genere problemas, enfermedades mentales, como uno de los efectos
antiéticos más manifiestos en los últimos años, el de que existe una sinergia entre urbanicidad y trastornos mentales. A esto iremos en un momento. Entonces, la idea es esta. El problema urbano es un problema global urgente que va a ocupar y preocupar a la humanidad en los próximos decenios. Para la resolución de este problema debemos armar un proyecto multidisciplinar de tratamiento teórico y práctico o con un enfoque teórico-práctico, y a la base de este proyecto multidisciplinar, como el cemento que une a todas estas disciplinas técnicas y científicas tan diversas, podemos plantear una ética para la vida urbana. De modo también introductorio, premial, y recogiendo los conceptos que Richard Sennett utilizó en su Ética para la ciudad, de Cité y Villers, pienso que este proyecto ético multidisciplinar tiene que reconocer una dialéctica constante entre la dimensión morfológica y la dimensión moral de la ciudad. Es decir, hay que reconocer que tanto aporta la Cité a la Villers, por ejemplo, en el ejercicio de socialización de los espacios, como aporta la Villers a la Cité en la construcción de espacios para la socialización. Dicho de otro modo, tanto contribuye el urbanita en la práctica del urbanista, como la práctica del urbanista contribuye o favorece la vida del urbanita. Hay que reconocer la dialéctica constante entre los planes urbanísticos y el ejercicio realmente existente de socialización urbana. Y pienso que el punto medio de esta dialéctica está en la idea de la participación ciudadana. Por eso aquí la política es muy importante, aunque evidentemente las coordenadas políticas no las podamos introducir como variables objetivas en un proyecto de carácter o metodología científica. Depende pues de la ideología de cada gobierno, de los pactos, de la situación presupuestaria, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que es importante y de lo que tenemos que partir es de que para que estos proyectos urbanísticos, por decirlo de manera general, surtan el efecto deseado, que es que la ciudad vuelva a ser un lugar para el ejercicio de la libertad y de la felicidad humana y de la sociabilidad humana, que en definitiva para que la ciudad sea el lugar ideal para la moralidad y la racionalidad humana, es necesaria una participación constante de la ciudadanía. No es posible, no surtirá el efecto deseado un plan de intervención urbanístico si no se cuenta con la participación de la ciudadanía, vaya, en una sola palabra. ¿Por qué hablamos de un reto urbano de carácter moral? Bien, pues porque a partir del siglo XIX, y no es casual que sea en el siglo XIX cuando surjan fundamentalmente la sociología y la urbanística o el urbanismo, y aquí pues existe abundante bibliografía que incide en que el objetivo de una y otra disciplina es el de mejorar el aspecto morfológico y sociológico de las ciudades a efecto de que en estas se pueda garantizar una buena vida humana. A partir del siglo XIX, se constata que si bien es cierto que la ciudad, como ya dijo Aristóteles, es el lugar esencial del ser humano, ese lugar donde el ser humano puede vivir bien, en libertad y feliz, no menos cierto es que a partir de este momento y por una serie de acontecimientos que no voy a tener tiempo a explicar, simplemente a resumir en una serie de problemas, también se ha convertido en un problema. Es decir, la ciudad es al mismo tiempo el espacio para la vida buena y feliz y también el obstáculo que dificulta el ejercicio de esa vida buena y feliz. Por eso el reto urbano es un reto de carácter moral que amerita el planteamiento de una ética para la vida urbana. ¿Cuáles son, por resumir un poco y agilizar la exposición, cuáles son los problemas que debemos resolver desde una perspectiva multidisciplinar? Pues como no tengo tiempo a exponerlos todos, los he clasificado en diferentes categorías, según la disciplina a la que le corresponda su diagnóstico y profilaxis. Por ejemplo, hablamos de problemas de carácter económico, como los derivados de la especulación inmobiliaria, del aumento de los precios del suelo o de la gentrificación.
problemas jurídicos relacionados con la laxitud de las normativas y ordenanzas urbanísticas, problemas arquitectónicos como la proliferación de la conocida como arquitectura gris o arquitectura del capitalismo, de finalidad puramente funcional o instrumental, en el sentido en el que decía Max Weber, problemas ecológicos como el problema de la crisis energética que estamos viviendo, la falta de espacios verdes y azules, el aumento de las temperaturas en suelo urbano, los límites ecológicos suscitados por el crecimiento demográfico urbano, los problemas relacionados con el aprovechamiento de recursos, etcétera, etcétera. Problemas urbanísticos que tienen que ver con el planeamiento morfológico de una ciudad en expansión y cuyo ritmo de crecimiento no podemos predecir, pero tenemos que prever de alguna manera, problemas relacionados con la previsión de problemas futuros, con la distribución de los espacios, de los servicios, de las zonas verdes, problemas derivados de la dificultad que muchas veces suscita el compromiso de atención a las prioridades de cada barrio, de cada clase, de cada generación, etc. Problemas sociológicos, estos sí que me parecen importantes y se resumen en la necesidad, de acuerdo con los conceptos de Gemeinschaft y Gesellschaft de Tonis, se resumen en la necesidad de reintroducir la comunidad en la sociedad. Si los entornos urbanos son entornos societales e instrumentales, hay que tratar de devolver su solidez a las instituciones sociales que a juicio de Bauman y de otros muchos se han licuado en estas nuevas sociedades posmodernas. Hay que devolver a las sociedades la vigorosidad institucional y social que se necesita para una buena vida humana. Y luego un montón de problemas médicos y sanitarios que no puedo resumir y que tienen que ver pues con la proliferación de trastornos mentales, con el modo como el urbanismo afecta a nuestro, o la arquitectura afecta a nuestro estado de ánimo, o cómo la falta de naturaleza también contribuye al deterioro de la salud, en definitiva. De acuerdo con la definición de salud que hace la OMS, como no solo ausencia de enfermedad, sino también como un bienestar pleno, que, por supuesto, está condicionado por factores sociales y morfológicos, es decir, arquitectónicos, urbanísticos, ecológicos. A efecto de resolver todos estos problemas, propongo una ética para la vida urbana que, desde una perspectiva materialista, se enuncia como ética para la vida sencilla. Y aquí no hablo de sencilla en el sentido de austeridad, como los cínicos o los epicúreos, sino en el sentido de la serenidad, de la Gelassenheit de la que hablaba Heidegger. Dado que el ritmo de vida de las grandes ciudades es cada vez más frenético, como explicó, por ejemplo, el filósofo y sociólogo George Simmel, es necesario introducir serenidad, una serenidad que nos permita un pensamiento crítico y no instrumental ni tecnificado de los entornos urbanos y de la vida en las sociedades urbanas, que parecen ser el destino próximo de la humanidad. ¿Cuáles son los valores morales que deben predominar para esta forma de vida serena y crítica con el avance burocrático o tecnocrático de la vida humana y de la vida social? Pues muy rápidamente, estos valores son los valores de una ética materialista. El cuidado, referido a la necesidad de atención social, sobre todo a los enfermos y a los ancianos, la responsabilidad cívica, el compromiso vecinal, la fortaleza y la generosidad. Estos dos últimos valores son muy importantes sobre todo para erradicar problemas como la proliferación de suicidios, sobre todo en España, que es la segunda o la primera causa de muerte entre los jóvenes. Finalmente, y para acabar, pienso que este proyecto multidisciplinar fundado en una ética para la vida urbana permitirá una intervención urbanística sobre los entornos urbanos que realice aquello que Henri Lefebvre decía del derecho a la ciudad. Como seres humanos tenemos derecho a gozar de una vida urbana sana, libre y plena. Y para que este derecho se pueda ejercitar adecuadamente es necesario un proyecto multidisciplinar cuyo objetivo sea
resolver la crisis morfológica, moral y sociológica que afecta a los nuevos entornos urbanos. He dicho.